Este ex vagabundo se gana la vida tocando canciones junto a su gato Bob, para él, su mejor amigo y lo más valioso de su vida. Sin embargo, todo cambia de golpe cuando Cuidado Animal quiere quitárselo por un malentendido. Lo peor, quieren quitárselo en Navidad. Esta película está basada en hechos reales. Verán, James junto a Bob asistieron a la fiesta anual navideña de la editorial en la que trabajaban. Aquí por supuesto eran las estrellas del lugar. Después de todo, su libro era todo un éxito. Y es que la historia de cómo Bob lo había impulsado a dejar las adicciones era inspiradora. Fue por eso que la organizadora lo felicitó. Aparte estaba entusiasmada por leer el nuevo libro en el que trabajaban. En cuanto pudo, James decidió irse, aunque fue detenido por Jacqueline, otra escritora. Por su cara sabía que no iba bien con el nuevo libro, pero quería decirle que las ideas llegan cuando menos te lo esperas. Tras esto, nuestro amigo y Bob comenzaron a caminar. Por cierto, este vendedor es el verdadero James Bowen. Dejando de lado eso, James notó que unos guardias habían derribado a un vagabundo con fuerza, razón por la que de inmediato preguntó qué pasaba, notando así que uno de los hombres era León, un sujeto amargado con el que nuestro amigo había tenido problemas en el pasado. Justo en eso llegó la policía, razón por la que León dijo que habían detenido al vagabundo porque estaba tocando música sin el permiso requerido. Al tener experiencia en eso, James dijo que no se necesitaba permiso en ese barrio, lo podía revisar. La oficial notó que era verdad, razón por la que dejaron ir al vagabundo. Sin embargo, León estaba muy molesto. Como sea, James llevó al sujeto a cenar, donde le dijo que podía ir a un albergue. Ben respondió que ya no iba a albergues, no desde que lo habían atacado. Aparte de eso, no le incumbía. Al oír esto, James contó que él había estado en la misma situación. También había tenido problemas con sustancias. No obstante, Bob lo había ayudado a limpiarse. Ben respondió que no tenía nada por qué luchar. Además, no necesitaba un sermón. Eso era lo único que la gente hacía en esas fechas. James le pidió por favor no irse. No le daría un sermón, solo le contaría una historia sobre que la gente realmente ayudaba. Verán, esta historia sucede la Navidad después de que James dejara las sustancias ilegales, pero antes de escribir su libro. Como es evidente, en aquella época nuestro amigo vivía al día. No obstante, a pesar de su situación económica, había algo que lo reconfortaba: la compañía de Bob. Por eso, a pesar de tener muy poco dinero, siempre guardaba lo suficiente para comprar atún para su amigo. Las latas las compraba en la tienda de Moody, un buen hombre hindú, aunque Navidad no era su época favorita. Después de todo, le hacían recordar a su hijo fallecido. Minutos después, nuestro amigo regresó a casa notando que Vi, una de sus amigas, se encontraba colocando un árbol de Navidad con notas. Eso era algo que su abuela le había enseñado: escribir cosas por las que realmente estaba agradecida. Por ejemplo, ella estaba agradecida por su amistad. En ese momento, nuestro amigo leía una nota que decía lo siguiente: los ángeles existen, solo hay que saber dónde buscar. Esta nota evidentemente se refiere a Bob, y es que no todos los ángeles tienen alas, algunos solo dicen miau. Volviendo con James, nuestro amigo no tenía espíritu navideño, y es que tenía muchas cosas por resolver. Por ejemplo, cómo llegar a final de mes. Según sus cálculos, necesitaba 200 libras para pagar gas, luz, comida y transporte. Además, hace mucho no llevaba a Bob con el veterinario, y pensaba que su amigo se merecía una revisión. Vi tampoco tenía dinero para prestarle, lo que sí tenía era una solución para el veterinario. Después de todo, una amiga suya daría consultas gratuitas el viernes, debía asistir a la caridad. Al día siguiente, como de costumbre, James salió de casa para trabajar. Como hacía frío, no quería que Bob lo acompañara, pero como siempre el gato quiso ir con él. Mientras esperaba en el autobús, James notó como una pareja llevaba a su gato con un veterinario caro. Esperaba algún día tener dinero para hacer eso con Bob. Tras esto, los chicos llegaron fuera de la estación de metro para vender revistas, cosa que notó Mick, otro vendedor, pero sobre todo Irene, una anciana que adoraba ver a Bob. Tras varios minutos, un sujeto que pedía donaciones casi pisa a Bob, por eso James le pidió tener cuidado. Esto molestó al hombre, pero antes de que algo pasara, la encargada de la estación lo separó. La mujer también aconsejó a James volver hasta el día siguiente. Ese día había muchas personas pidiendo donaciones y espantarían a los clientes. James sabía que tenía razón, pero a punto de marcharse, un político al que seguía la prensa intentó tocar a Bob. El gato le gruñó, lo que pasó es que tenía hambre. Al escuchar esto, el sujeto, para quedar bien, sacó un billete. Debía comprarle algo grandioso de cenar, y sin más se marchó. Nuestro amigo se emocionó muchísimo al ver que era un billete de 1000. El único problema es que no eran 1000 libras o 1000 dólares, sino 1000 algo. Yendo a una casa se enteró que eran 1000 leks albaneses, que al cambio de ese día eran unas 7 libras. Pese a esto, nuestro amigo aceptó cambiarlos. No obstante, la empleada dijo que no se podía. El cambio mínimo eran 10 libras. James consideró tirar el billete, pero no lo hizo. No estaba en condiciones de tirar dinero aunque no lo pudiera usar. En ese momento, un hombre que pasaba derribó a una mujer y sus compras, razón por la que nuestro amigo sin dudar la ayudó. Con toda sinceridad, la mujer agradeció, sin embargo no traía efectivo para recompensarlo. James respondió que no hacía falta, lo había hecho de corazón. La mujer entendió, aún así preguntó dónde vendía sus revistas, quizá después podría comprarle algunas. Nuestro amigo entusiasmado respondió, y si no, ese fue uno de los puntos donde solía tocar sus canciones a diario. Lo que no se imaginaba es que a lo lejos lo estarían observando León y Ruth de Cuidado Animal.
Según León, hacía mucho frío para tener un gato en la calle. Aparte, estaba seguro que ningún animal quería estar cerca de un vago como James. Al oír el comentario, la chica entendió por qué habían transferido a León. Nadie quería estar cerca de él. Por lo mismo contestó que no molestarían a James, no estaba haciendo nada. En ese momento un perro casi muerde a Bob, razón por la que León comentó que James lo estaba poniendo en peligro. Ruth dijo que estaba bien, le harían una visita, aunque primero hablarían con el dueño del perro. Al volver a casa, James notó que unos chicos hacían graffiti. Claro, no le tomó importancia, en cambio sirvió comida a Bob. Lo extraño es que Bob no quería comer, y es que el perro lo había lastimado. Nuestro amigo optó por bañarlo, y a primera hora del día siguiente lo llevó a la consulta veterinaria en la beneficencia donde Vi trabajaba. Aquí la chica le contó entusiasmada que ya habían juntado suficiente comida para alimentar 60 personas en Navidad, sin duda un gran logro. James se alegró, así que tras dejar un momento a Bob con la veterinaria regresó a hablar con Vi. Aquí la chica le contó que le encantaba Navidad porque toda la familia se reunía, aparte su abuela siempre le daba muchísimos regalos. James respondió que no le gustaban tanto esas fechas, lo que pasaba es que desde los 6 años había pasado muchas Navidades en un hospital psiquiátrico porque pensaban que tenía esquizofrenia. ¿Han escuchado de alguien que deteste Navidad? Bien, pues a pesar de ser una fecha de alegría, puede no serlo para alguien dependiendo del contexto de cómo han pasado sus últimas Navidades. Tras esto nuestro amigo fue con Bob, donde la veterinaria dijo que todo estaba bien, solo debía tomar un poco de antibiótico por si acaso. Más tranquilos los chicos asistieron a tocar un rato, fue aquí donde Irene le dio un regalo para Bob, así es, un suéter y un gorro tejido. Entusiasmado James comenzó a tocar villancicos sobre Bob, y como el felino estaba vestido navideño llamaba muchísimo la atención, tanto que un guía de turistas le pidió por favor estar 2 días después. Planeaba llevar a unos turistas asiáticos y estaba seguro que le dejarían buena propina. Encantado, James aceptó, por eso con lo recabado esa tarde compró muchísimas cosas en el supermercado. Después de todo estaba seguro que los asiáticos dejarían buenas propinas. También le dijo algo a Bob, si estaban separados eran débiles como un fideo, pero si estaban juntos eran fuertes como muchos fideos. De hecho terminó escribiéndose en el árbol, juntos eran más fuertes. El día siguiente James volvió a tocar cuando fue abordado por Rudy y León. Solo querían revisar a Bob, aunque sin avisar León trató de tocarlo, lo que hizo que Bob lo atacara, y era obvio que no le agradaba el sujeto. Cosa contraria a Ruth, fue así que la chica notó su herida. James contó que ya lo había llevado al veterinario y le estaban dando antibióticos, todo estaría bien. La chica entendió, aún así pidió que le enviara la receta por correo, sin mencionar que le pidió su número de teléfono y el de alguien conocido para estar en contacto. Nuestro amigo claro lo hizo, dando el teléfono de Vi. En ese momento León interrumpió, también debía hacer una declaración sobre desde cuándo tenía a Bob, así verían si era apto para tenerlo. Al oír esto James dijo que no se lo podían quitar. León respondió de manera retadora que sí podían, lo que causó un alboroto, razón por la que este sujeto comenzó a grabar, captando en cámara cómo James empujaba a León. Minutos después nuestro amigo desesperado fue con Vi para avisar que le llamarían, sin embargo la chica respondió que solo pensaba en él, ya que sí, James ni siquiera había notado que la policía estaba ahí porque alguien había robado todas las cosas de la beneficencia, incluida la comida. De hecho Vi se preguntaba quién era tan malo como para robar un albergue para gente que no tiene nada. Al oír esto James hizo una pregunta tonta. ¿Y no pueden comprar más? Lo que claro molestó a Vi, no había dinero para eso. Al día siguiente los chicos salieron de casa para asistir con los turistas, con lo que no contaban es que serían abordados por un vendedor de sustancias. James claro dijo que no quería, pero al escuchar la negativa el hombre lo atacó. James intentó defenderse, pero al final el hombre destrozó su guitarra. Apresurado James corrió a la plaza, sin embargo los turistas ya se marchaban, y eso no era lo único. Mika hablaba con alguien, al parecer de control animal, y hablando de control animal, mientras esto sucedía la jefa de Rudy y León regañaba al sujeto por su comportamiento en el video. Esa clase de actitud era la razón por la que lo habían transferido, no quería que volviera a pasar, aún así debían investigar todo sobre Bob. Ya que como el caso se había hecho viral, no querían tomar una decisión equivocada. Volviendo con los chicos, James regresó a casa desilusionado. Sin embargo, las malas noticias no paraban. Había olvidado apagar la calefacción y había agotado su consumo de electricidad. Sin dudar asistió solo a la tienda de Moody para cargar electricidad, notando al volver que Bob comía de la basura. De inmediato le alejó de ahí, pero quizá era demasiado tarde. Mientras esto ocurría, Arabella, la mujer a la que James había ayudado, veía las noticias sobre nuestro amigo. Por cierto, ella era una conductora de televisión muy famosa. Al día siguiente, como de costumbre, James preguntó a Bob si iría con él, solo que esta vez Bob no quiso levantarse. James lo atribuyó al frío, así que le sirvió atún y sin más salió notando cómo los chicos de antes seguían con su graffiti. Mientras esto ocurría, Ruth visitó a Vi para que le contara más sobre James y Bob. Como se imaginarán, lo que más llamaba la atención de la mujer es que Bob siempre estuviera en la calle con James. Vi explicó que Bob solía ser un gato callejero, para él era normal estar en la calle. Aparte debía saber que los gatos eran criaturas muy independientes, no hacían nada que no quisieran hacer. Por eso mismo James siempre le preguntaba si quería ir con él o no.
y la mayoría de las veces Bob decidía acompañar a su amigo. Mick también contó que los chicos eran inseparables, sin embargo se le salió decir que lo había adoptado cuando era adicto. Él lo había impulsado a desintoxicarse, no sabía qué pasaría si lo separaban. Esto evidentemente alarmó a la mujer. Esto fue suficiente para Ruth, y sin más se marchó. Regresando con James, nuestro amigo no tuvo el mismo éxito sin su fiel escudero. No obstante, antes de volver a casa, varios vendedores de la revista lo invitaron a un bar. Nuestro amigo consideró no ir porque iba Mick, pero al final terminó asistiendo. Aquí tras varias cervezas, Mick le preguntó cuál era el problema que tenía con él, y era obvio que no le agradaba. James respondió que lo había visto hablar con una furgoneta, sabía que lo había acusado con cuidado animal. Mick, entendiendo a qué se refería, respondió que no hablaba con cuidado animal, y era solo un amigo el que le había ayudado a reparar su tubería. Al final ambos notaron que era todo un malentendido, así que aclarado el asunto comenzaron a charlar aún más. Por ejemplo, James contó cómo había encontrado a Bob y dejado sus adicciones. Ya saben, todo lo de la primera película, que si no han visto ese resumen pueden hacerlo al terminar este video. Al oírlo, Mick respondió lo siguiente: cuidar de alguien le da sentido a tu vida, un propósito, te hace mejor persona. Lo que dice el hombre es muy cierto. En ocasiones el sentido de responsabilidad de saber que alguien depende de nosotros nos impulsa a salir adelante, y eso había pasado con James. Conocí a Mick, contó que tenía una hija, sin embargo se había distanciado de ella, por lo mismo no conocía a su nieto, aunque realmente le gustaría conocerlo. James respondió que no se desanimara, estaba seguro que su hija aún lo amaba. Mientras esto pasaba, muchísimas personas escribían a Ruth, todas con un mensaje en común. James cuidaba de gran manera a Bob. Regresando con James, al volver a casa en voz, nuestro amigo comenzó a escribir su declaración. Minutos después finalmente llegó. Solo había un detalle: Bob no solo no había comido en todo el día, sino que había vomitado. Preocupado, nuestro amigo intentó llamar a la veterinaria, pero al entrar directamente a la contestadora hizo lo único que se le ocurrió: pedir ayuda a Moody. El sujeto, como buen amigo, decidió cerrar su tienda para apoyar a James. No era veterinario, pero sabía que debía mantener caliente a Bob. Después de todo, se miraba muy débil. James sin dudar acercó la calefacción, y sin saber qué más hacer, contó a Moody que estaba muy preocupado. Por un lado querían quitarle a Bob, y por el otro temía que no sobreviviera. Por eso quería preguntarle cómo había hecho él para avanzar después de la muerte de su hijo. Moody respondió con la historia de 3 peregrinos caminando a un lugar sagrado después de una gran tristeza. Cada uno llevaba 2 bolsas, una en la espalda y la otra en el cuello. El primer peregrino llenó la bolsa de su espalda con todas las cosas buenas de su vida. Sin embargo, la bolsa del cuello la llenó con todo lo malo, por eso no pudo avanzar mucho. El segundo peregrino llevaba las cosas buenas por delante para presumir de ellas, mientras que las cosas malas las llevaba en la espalda. Eso hizo un viaje lento, y al final también se rindió. El tercer peregrino, por otro lado, también guardó las cosas buenas por delante, solo que para él fueron una inspiración para seguir. Las cosas malas las puso atrás, aunque con una diferencia: él hizo un agujero en la bolsa, así las cosas malas fueron cayendo por el camino. Ese peregrino fue el que logró llegar. ¿Y qué peregrino fuiste tú?, preguntó James. Fui los 3, pero ahora solo llevo los recuerdos de mi hijo, y eso me inspira a seguir. James, el mayor acto de amor que puedes hacer por un ser querido es dejarle ir a un lugar mejor. No es fácil, pero no puedes dejar que tu pasado lastre tu futuro. Al final tienes que llegar a tu destino, y Bob es parte de ese viaje, y si no, tú ya le demostraste tu amor cientos de veces. Esto hizo llorar a James. Él no estaba listo para dejar ir a Bob. Tras esto, Moody se fue, mientras que James estuvo al lado de Bob toda la noche. Cuando menos lo pensó, nuestro amigo comenzó a soñar, viendo a Bob con Ruth. Quizá lo mejor para su amigo era dejarlo ir. Al despertar, James notó que Bob no estaba, y de pronto... así es, estaba recuperado. Horas después la veterinaria lo visitó. No era nada de qué alarmarse, solo había estado así por comer algo en mal estado. Pronto estaría como si nada. James cayó en cuenta que era por comer de la basura, aunque hizo una pregunta: dígame, doctora, cuando cuidado animal se lleva a las mascotas, ¿las llevan a un buen lugar? La mujer respondió que sí, les daban todos los cuidados necesarios. Esto hizo considerar a James que se lo llevara. Después de todo, sentía que con él Bob estaba expuesto a muchos riesgos. Mientras esto sucedía, Moody notó la noticia sobre la investigación a James y Bob. Por eso, sin dudar, creó una página para recabar firmas y salvar a los chicos. Regresando con James, nuestro amigo dejó un mensaje en la contestadora de Ruth. Había tomado una decisión sobre Bob, quería contársela en persona. Tras esto, nuestro amigo salió junto a Bob, donde al ver el graffiti terminado casi llora. Era un graffiti de Bob. En eso Moody vio que iban a la plaza, por lo que sin pensarlo 2 veces avisó a todos. Al mismo tiempo, Rudy y León se preparaban con una jaula, irían por los chicos. Al llegar al punto donde vendían revistas, la encargada del metro dio varias cartas a James, todas apoyándolo. En eso también llegó Irene, no se debía rendir. Además quería decirle que tenía otro regalo de Navidad para Bob, una camita. En ese momento más personas comenzaron a llegar con regalos, incluso el guía de turistas con más turistas. Querían decirle que todos estaban con ellos. Segundos después Mick llegó, quería presentarle a su hija y su nieto. Gracias a su charla se había armado el valor para buscarlos, le agradecía mucho.
Justo en eso todos notaron que Rudy y Leon habían llegado con la jaula, por lo que sin dudar la gente rodeó a James, no lo separarían de su mejor amigo. James dijo que no pasaba nada, de hecho él quería hablar con Ruth por el bien de Bob, aunque antes de que dijera algo, Ruth le enseñó un montón de cartas y correos electrónicos. La amistad de él y Bob era tan pura y genuina que le daba esperanza a muchísimas personas. De hecho, en menos de 24 horas, una petición para salvarlos tenía más de 800 firmas. Por eso quería decirle que ella ni nadie de cuidado animal lo alejarían de su mejor amigo. Además, una organización benéfica que visitaba hospitales con animales terapéuticos querían que él y Bob fueran embajadores. Para eso era la jaula, para que pudiera transportarlo de la mejor manera. Después de todo, ahora viajarían muchísimo. James no sabía qué decir, pero hizo algo, darle el billete de 1000 lex a Leon. Claro que sí. Tras esto llegó Vi, quien sin dudar le dio un gran abrazo. Sin duda todo estaba bien. Con el paso de las horas la gente escuchó villancicos, celebraban juntos un logro de amistad. Lo que no se esperaban es que Arabella llegaría con un montón de regalos para Bob. Aparte, si alguna vez necesitaba algo, no debía dudar en contactarla. Después de todo, era la prima segunda de la reina Isabel. Ya saben, nuestros amigos estaban bien conectados. En ese momento comenzó a nevar. Así pasamos a la cena de Navidad de 2019, donde aparte de estar James, Bob y Vi, también estaba invitado Ben. Así es, la historia de Ben y Bob lo habían impulsado a desintoxicarse. Juntos los chicos vieron el reportaje navideño de Arabella, todo inspirado por Bob. Al finalizar, James agradeció a Ben. De no ser porque le había contado su historia aquella noche, jamás habría sabido sobre qué escribir su segundo libro. Por eso quería darle un regalo, una guitarrita. James también tenía un regalo para Vi, un libro de los buenos deseos de Bob. Se había inspirado en el árbol de su abuela. La chica sin duda respondió con un beso. Así pasaron una tranquila pero grandiosa Navidad, la última Navidad de Bob, ya que 6 meses después, nuestro pelirrojo amigo falleció. Esta película fue hecha en su honor. Si quieres ver otra historia similar, te dejo el resumen de la primera película, también el de Marley y yo, Caballo de Guerra y Hachiko. Los 4 estarán apareciendo en pantalla. Muchas gracias a todos por ver y les deseo una feliz Navidad. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.